Vamos a continuar el tema de funciones continuas. La vez pasada terminamos con estos dos teoremas. El primer teorema nos dice de que si dos funciones son continuas en un punto A, entonces la suma es continua, la resta es continua, el cociente de ellas dos es continua si g de A es distinto de 0, el múltiplo por una constante de una de ellas, cualquiera, también es continua en el punto A, el producto de las dos funciones también es continua en el punto A. Sin embargo, la vez pasada no di ninguna demostración de ninguno de esos incisos. Ahora voy a dar una demostración de este teorema. Vamos a empezar por acá. No voy a probar todos los incisos, pero sí voy a abordar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos que f y g son continuas en A. Eso lo que nos quiere decir es que el límite cuando x tiende a el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Es igual a f de A y el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a g de A. Entonces eso nos va a implicar que el límite cuando x tiende a A de f más g de x es igual al límite cuando x tiende a A de f de x más g de x que este límite es igual al límite cuando x tiende a A de f de x más el límite cuando x tiende a A de g de x, que es igual a f de A más g de A. Y esto es lo mismo f más g que f más g evaluado en A. Entonces de esta manera estamos probando de que si las dos funciones son continuas en A, la suma también es continua, porque estamos viendo que el límite cuando x tiende a A de la suma es igual a la suma evaluada en A. ¿Y qué es lo que usamos? Usamos aquí la propiedad, una de las propiedades de los límites. Que nos dice de que si estamos sumando dos funciones y el límite cuando x tiende al punto de cada una de las funciones que estamos sumando existe, lo cual aquí podemos ver que sí existen porque las funciones son continuas en A, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Y aquí usamos, en este paso usamos la hipótesis precisamente de que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A y el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a g de A. Entonces aquí usé las hipótesis. ¿Sí? Entonces aquí hemos terminado de probar el punto 1. ¿Qué pasa con el punto 2? Bueno, es una resta, entonces la prueba es muy similar, solamente donde estemos sumando acá le ponen signo de resta. El signo menos. Aquí el inciso 3. El límite cuando x tiende a A de la función c por f de x, esta función es la función c multiplicada por f de x. Y por propiedad de los límites sabemos que si tenemos una constante por una función, el límite, esto es igual a c por el límite cuando x tiende a A de f de x. Entonces aquí usamos propiedad de límites en este paso. Por propiedad de los límites. Y luego eso será igual, por hipótesis, el límite cuando x tiende a de f de x, o sea, esto que está aquí, que estoy colocando en este círculo. Un momento que está guardando, que estoy colocando en este círculo. Esto es igual a f de a, entonces vamos a reemplazar el valor de f de a y nos queda c por f de a.
Y entonces hemos verificado que el límite cuando x tiende a de c por f de x es lo mismo que c por f de a. Entonces eso es lo mismo que decir que la función es continua, la función c por f es continua en a. Y el último inciso que voy a ver la demostración es el 5. Los demás se los dejo como ejercicio. Son muy similares. El límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Y eso por qué se tiene? Bueno, eso se tiene porque por hipótesis cada uno de los límites existe, ¿sí? Y vamos a suponer que la función es, en g de a, en este inciso en particular, vamos a suponer que g de a es distinto de 0. Entonces podemos aplicar esta propiedad de los límites. Entonces aquí de nuevo estamos aplicando propiedades de límites en este paso por propiedad de límites. Entonces aquí tenemos que esto es igual a f de a porque por hipótesis la función es continua en a, entonces esto es f de a sobre g de a. Y esto es lo mismo que la función f sobre g evaluada en a. Un momento. Esto es lo mismo que la función f sobre g evaluada en a. Y entonces acabamos de ver que la función es continua. Aquí aplicamos la hipótesis. Las hipótesis. O puedo decir simplemente por hipótesis. Entonces ya tenemos ahí que la función cociente también es continua en a. Ahora, acá este otro teorema nos dice, los polinomios son continuos en cualquier punto. Bueno, eso lo podemos probar. Es sencillo de demostrar, de hecho lo voy a demostrar por acá. Vamos a probar eso aquí. Prueba. Los polinomios son continuos en cualquier punto. Fíjense, si tomamos un polinomio, el límite cuando x tiende, sea p de x, vamos a tomar un polinomio arbitrario y vamos a ver que es continuo, que si tomamos el límite siempre es igual al polinomio evaluado en el punto. Sea p de x igual al polinomio an, x a la n, más an menos 1, x a la n menos 1, más así sucesivamente hasta el punto a 0. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a de el polinomio p de x. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a de an x a la n más an menos 1 x a la n menos 1 más así sucesivamente hasta llegar a 0. Pero cada uno de estos términos que tenemos aquí, sus límites existen, entonces nosotros podemos aplicar la propiedad de los límites que nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces aquí en este paso vamos a aplicar propiedad de límites. Propiedad. Simplemente voy a escribir propiedad. Entonces nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a de an por x a la n más el límite cuando x tiende a de an menos 1 por x a la n menos 1 más, punto suspensivo, más el límite cuando x tiende a de a 0. Pero, de nuevo aplicando propiedades de los límites, o sea, voy a colocar aquí por propiedades y por propiedades. Esto es igual a an por el límite cuando x tiende a de x elevado a la n. O sea, este an sale como constante y el límite
cuando x tiende a de x a la n es lo mismo que el límite cuando x tiende a de x elevado a la n. Ahí estoy aplicando dos propiedades de las que les enseñé anteriormente. Entonces igual análogamente vamos a tener por acá en este otro, nos va a quedar en este otro término a n-1 por el límite cuando x tiende a de x elevado a la n-1 más así sucesivamente. Este es el límite cuando x tiende a de la constante a 0. Esto es lo mismo que la constante a 0. Y entonces esto es lo mismo que an multiplicado por a elevado a la n más an-1 multiplicado por a elevado a la n-1 más un momento que está guardando an-1 multiplicado por an multiplicado por an-1 multiplicado por a la n-1 más punto suspensivo, aquí nos queda a 0. Y esto que viene siendo, si se dan cuenta, es esta expresión que tenemos acá, es muy parecida a la del polinomio, solamente que en vez de x tenemos a aquí, aquí, y bueno, este estaba solo. Entonces en vez de x tenemos a, o sea, ese es el polinomio evaluado en a. Ese es p evaluado en a. Y eso es precisamente lo que nos dice que la función polinomial p de x es una función continua en a. ¿Sí? Y de manera similar se demuestra que toda función racional es continua en su dominio. De manera muy similar, solamente que aquí, como las funciones racionales son cocientes de polinomio, el primer paso debe ser de que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, vamos a utilizar que es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Sí? Y eso se va a hacer porque la función del numerador y del denominador son polinomiales, por lo tanto son continuas en a y por lo tanto los límites existen. Y entonces se puede hacer se puede aplicar esa propiedad. Ahora vamos a continuar por acá. Vamos a ver, por ejemplo, que las funciones trigonométricas, funciones seno de x y coseno de x son continuas. ¿Y cómo lo vamos a probar? Bueno, vamos a analizar. Acuérdense que cuando trabajamos con la función seno y coseno, estas se definen como tomamos una circunferencia unitaria, trazamos un radio y el punto de intersección del radio nos fijamos en el punto de intersección del radio con la circunferencia unitaria, entonces el coseno del ángulo que forma ese radio con el semieje positivo de las x, el coseno de ese ángulo va a ser igual a la proyección del punto de intersección sobre el eje x y el seno será la proyección sobre el eje y. Entonces, teniendo en cuenta eso, es fácil ver que el límite cuando el ángulo θ tiende a 0 del coseno de θ es igual, fíjense, la proyección, si el ángulo tiende a 0, estamos diciendo de que este ángulo acá se está cerrando. Si se está cerrando, entonces la proyección se está acercando a 1, porque fíjense que aquí, en este dibujo que tenemos acá, la proyección está por acá, la proyección de ese punto. Pero si tuviéramos un radio por acá, más abajo, que está más cerca de 0, la proyección de ese punto sobre el eje X sería este otro que estoy pintando aquí abajo. Entonces lo que vemos es que a medida que vamos cerrando el ángulo, la proyección sobre el eje X se está haciendo cada vez más cercana a 1. Y la proyección sobre el eje X precisamente es la definición del coseno del ángulo. Entonces, el límite cuando el ángulo tiende a 0 del coseno de ese ángulo, es decir, de la proyección sobre el eje X, es 1. Y también de manera análoga podemos decir de que el límite cuando θ tiende a 0 del seno de θ, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque a medida que vamos cerrando el ángulo, la altura va disminuyendo. Aquí tenemos una altura, ¿sí? Pero si cerramos el ángulo y trazamos acá otro,
vemos que la altura, o sea, la proyección sobre el eje Y de ese punto es más pequeña. Y si lo cerramos aún más, vemos que las proyecciones sobre el eje Y son cada vez más pequeñas. O sea, se acercan a cero a medida que el ángulo tiende a cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos probar que la función seno y la función coseno son continuas. ¿Por qué? Porque primero vamos a usar la siguiente observación. Voy a colocarla aquí. Observación. El límite cuando x tiende a de una función f de x es igual a f de a, o sea, decir esto, eso es equivalente a decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de h más a o de a más h es igual a f de a. Lo que estamos haciendo es un cambio de variables. ¿Qué cambio de variables? Fíjense que aquí la variable que estamos interpretando como que se está aproximando a y de la cual está aquí, que es la variable de la que depende de la función f, es x. Entonces fíjense, si hacemos h igual a x menos a, o sea, vamos a hacer h a la diferencia de x menos a. Pero un momento que está guardando y no me deja escribir cuando está haciendo autoguardado. Entonces, si hacemos h igual a x menos a, entonces, si x tiende a, h tiende a 0. ¿Sí? Y además vamos a tener que si h es igual a x menos a, x es igual a h más a. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos cosas. Que si x tiende a, h tiende a 0 y que x va a ser h más a. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos reescribir la definición de continuidad de esta manera. ¿Qué es lo que queremos ver? Que la función seno y coseno satisfacen esto, que sería lo mismo que si satisfacen esto, por lo que acabamos de decir. Entonces, esto lo podemos ver aplicando las propiedades de las sumas de ángulos. Por ejemplo, vamos a trabajar con la función seno. El límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de... No, perdón, queremos probar la continuidad en un punto arbitrario. Entonces lo que vamos a decir es el límite cuando θ tiende al punto A de seno de θ. Y vamos a ver que eso es igual a seno de A. Eso sería igual al límite cuando h tiende a 0 de A más h y bueno, eso aquí sería igual, aplicando el seno de la suma de A más h sería el límite cuando h tiende a 0 del seno de A coseno de h más coseno de A por el seno de h. Y luego, teniendo en cuenta de que este valor que está aquí es una constante y que este otro valor que está aquí es otra constante, entonces podemos sacar esos del límite y entonces lo que nos va a quedar realmente ese límite dependiendo es de, aquí nos queda seno de A por el límite cuando h tiende a 0. Mejor voy a continuar abajo porque esto ya aquí se acabó el espacio. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Perdón, eso sería seno de A por eso. Igual a seno, se está guardando, igual al seno de A por el límite cuando h tiende a 0
del coseno de h más coseno de a por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h. Entonces fíjense, estas constantes las saqué, pero el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h es precisamente esto que tenemos acá. Pero bueno, aquí está en variable θ, pero no importa la variable. Entonces vamos a llamar esto 1 y 2. Entonces por 1 y 2 vamos a tener lo siguiente. Por 1 vamos a tener que esto es igual a 1. Entonces sustituyo 1 por esto. Me queda que esto es igual a seno de a por 1 más coseno de a por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h, pero por 2 el límite cuando h tiende a 0 de seno de h es 0. Entonces este es 0, esto se hace 0, y entonces aquí nos queda el seno de a. Que es precisamente lo que queríamos mostrar, porque fíjense que probar de que el límite cuando h tiende a 0 de seno de a más h es igual a seno de a, es lo mismo que probar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de a, por esto que explicamos aquí del cambio de variables. Exactamente usando razonamientos de este estilo se demuestra que el coseno es continuo en a. Análogamente, se muestra que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de a más h es igual a coseno de a. Obviamente aquí vamos a aplicar la fórmula de la suma, el coseno de la suma de ángulos. Aquí aplicamos la fórmula del seno de la suma de ángulos. Pero prácticamente simplemente aplicar esa otra fórmula y todo lo demás sale casi que idéntico. Entonces las funciones seno y la función coseno son funciones continuas en cualquier punto. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la función tangente. ¿Sí? Tangente de x es igual a seno de x. Un momento que está guardando. A ver, es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Qué sabemos? Sabemos que la función tangente, bueno, sabemos por el teorema anterior de que si f y g son continuas en a, entonces f sobre g es continuo en a si g de a es distinto de 0. Eso es lo que sabemos por el teorema anterior. Vamos a aplicar eso aquí porque precisamente en esas situaciones en las que nos encontramos, que la tangente es el cociente de dos funciones que son continuas en cualquier punto A, porque precisamente eso es lo que probé en el ejemplo anterior. Entonces, la tangente de x por teorema, como no tiene números voy a decir teorema, simplemente así, por teorema, es este teorema que... Este es uno de los incisos del teorema que tenemos por acá abajo, que nos dice el inciso 5, que si f y g son funciones continuas en a, entonces f sobre g es continua en a si g de a es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. Por teorema tenemos que la función tangente es continua si coseno de x es distinto de 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Se lo he comentado en varias ocasiones. Coseno de x es 0. Coseno de x es distinto de 0 si solo si x es distinto
de algún múltiplo impar de pi medios. Porque precisamente para esos valores, para los múltiplos impares de pi medios, es donde la función coseno se hace cero. Es continua si coseno de x es distinto de 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pero estos puntos precisamente son puntos que indeterminan aquí el denominador, así que la función tangente y que no pertenecen al dominio de la función tangente es continua en todo su dominio. La función tangente es continua en todo su dominio. Es decir, en los reales, quitándole aquellos números que sean de la forma 2n más 1 por pi medios, con n corriendo en z. Fijémonos qué es lo que se está diciendo ahí y qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ver aquí en la gráfica de la función. Tenemos aquí la gráfica de la función y vemos que ya eso lo hemos visto antes cuando estábamos estudiando las asíntotas verticales. Vemos que los múltiplos impares de pi medios, por ejemplo, ¿cómo se ve un múltiplo impar de pi medios? 3, que es un número impar, por pi medios. ¿Qué es 3 pi medios? Aquí está. ¿Sí? O se puede ver como 1 por pi medios. 1 es un número impar. O se puede ver como menos 1 por pi medios. Menos 1 por pi medios. O se puede ver como menos 3, que es el último que tenemos acá del extremo izquierdo de la gráfica. Y bueno, son infinitos, ¿no? Simplemente les estoy mostrando algunos. Y fíjense que en cada punto de esos, que son puntos que no están en el dominio, hay discontinuidades de la función. ¿Sí? Sin embargo, esos puntos no están en el dominio. Entonces, son puntos de discontinuidad porque no están en el dominio. Con ningún punto si tenemos un punto que no está en el dominio, a fuerza la función es discontinua ahí. ¿Sí? Entonces en estos puntos la función es discontinua y de hecho se ve que ahí hay unas asíntotas verticales. Que si nos acercamos a cada uno de estos valores por la derecha, siempre que nos acerquemos por la derecha, siempre por la derecha, vemos que la función tiende a menos infinito, y siempre que nos acerquemos por la izquierda, la función tiende a más infinito. Entonces la función tangente es continua en todo su dominio. De hecho, uno puede decir más que eso. Las funciones, digamos, estas que llamamos, bueno, las funciones que usamos más en el día a día, como son polinomiales, trigonométricas, inversas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, raíces, estas funciones son continuas siempre. Entonces eso lo voy a escribir como un teorema, no lo voy a demostrar. Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. Polinomiales, las funciones polinomiales, las funciones trigonométricas, no, racionales, vamos a ir como racionales. Recordemos que las racionales son cocientes de polinomios y su dominio son aquellos puntos que no anulan al denominador. Las funciones raíces, o sea, cosas de esta forma,
Las funciones, bueno, donde n es un entero positivo. Las funciones trigonométricas son continuas en todo su dominio. Las inversas de las funciones trigonométricas también son continuas en todo su dominio. Las funciones exponenciales acordémonos que una función exponencial es una función de la forma a la x, donde a es mayor que 0. Las funciones logarítmicas recordemos que son logaritmos en base a algo, ¿sí? Cuando ese algo es positivo. Entonces, las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. Todas estas funciones son continuas. Y no solo, sino que con estas ya podemos construir nuevas funciones que son continuas, teniendo en cuenta lo que vimos antes, que nos dice que la suma de funciones continuas es continua, la resta de funciones continuas es continua, el producto de un escalar o de una constante por una función continua es una función continua, el cociente de dos funciones continuas es una función continua, siempre y cuando siempre que hablemos de continuidad en puntos en los cuales el denominador no se haga cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, todo eso que les estoy diciendo acá, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo. Sea f de x igual a la función logaritmo de x más arcotangente de x sobre x cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver si esta función es continua. Determine los valores para los cuales es continua. Los puntos en los cuales es continua. Creo que suena mejor. Entonces vamos a ver dónde es continua. Para empezar, logaritmo de x, logaritmo natural de x, es continua en todo su dominio. Eso es por el teorema anterior que nos... ¿Sí? Tangente inversa es continua en todo su dominio, esto es en R. Entonces la suma de ellos dos es continua en la intersección de sus dominios. Es decir, es continua en 0 más infinito. Y la función x cuadrado menos 1 es continua en todos los reales. Entonces, para que el cociente sea continuo, necesitamos aquellos puntos en los cuales el denominador no se haga cero. Acuérdense de lo que les recordé, que es uno de los puntos del teorema que vimos al principio de la clase. Y es que si f y g son continuos en A, f sobre g es continuo en A si el denominador es distinto de 0. Entonces ahora queremos aquellos puntos en los cuales x cuadrado menos 1 es distinto de 0.
Así que logaritmo f de x, que es igual al logaritmo de x más arcotangente de x sobre x cuadrado menos 1, es continua en el intervalo 0 a más infinito, restándole 1, porque cuando x es 1, aquí se hace 0. Alguien podrá decirme, profesor, pero también cuando x es menos 1, también se hace 0. ¿Por qué no saca ese valor? ¿Por qué no lo saco? Pues porque el valor menos 1 no pertenece a este intervalo. Entonces da igual que no nos interesa quitarle ese valor porque ese valor no está, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el dominio de continuidad o aquellos valores para los cuales esta función es continua. Ahora vamos a ver un teorema que nos habla de la continuidad de la función compuesta. Teorema. Teorema. Si f es continua en B, es continua en B igual al límite cuando x tiende a de g de x, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f de b. En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que el límite cuando x tiende a de la función g compuesta con f es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a de g de x. Nos está dando como, nos está diciendo bajo qué condiciones nosotros podemos tener este límite, que aquí lo podemos ver como que está afuera tenemos la función g compuesta f, o sea, f evaluada en g. Este límite que está afuera, ¿bajo qué condiciones lo podemos meter dentro de la función f? Está afuera, lo metemos dentro de la función f, que es como lo que podemos ver aquí que está ocurriendo. Entonces pasó de estar antes de f a estar adentro. Entonces, ¿cuándo podemos hacerlo? Si f es continua en el límite cuando x tiende a de g de x en b, que es igual al límite cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Obviamente ese límite tiene que ser un número real, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f del límite cuando x tiende a de g de x. Vamos a ver un ejemplo en el que aplicamos ese teorema. Ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función arcoseno de x o seno inverso. Acuérdense que hay distintas maneras de notarlo. Arcoseno de x. Arcoseno de x, no, perdón. Arcoseno de 1 menos raíz de x dividido sobre 1 menos x. Ese límite. Vamos a calcularlo. Entonces, lo primero que debemos ver es quién es nuestra función f y quién es nuestra función g. Aquí f de x
es igual a arcoseno. Y la que tenemos adentro, la función que está adentro, es la función que va a jugar el papel de g. G de x es 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Ahora, lo que debemos verificar es si el límite cuando x tiende a, nuestro punto A es 1, el límite cuando x tiende a 1 de esta función, si esa cosa, ese valor, es un punto en el cual nuestra función es continua. Pues bueno, en este caso no es como muy difícil porque nuestra función f es continua en todos los puntos de su dominio. Lo único que debemos ver es si este es un punto de su dominio. Y listo. ¿Por qué continua en todos los puntos de su dominio? Por uno de los teoremas, este teorema anterior que nos dice que las inversas de las funciones trigonométricas son continuas en todo su dominio. Dice, las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. Nos da una lista y entre esas involucra las inversas de las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos que lo único que debemos ver es que esto sea un punto del dominio para ya decir que es continuo. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de g de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Pero esto es igual, acuérdense, este argumento lo hemos usado antes. Aquí podemos multiplicar por el conjugado de 1 menos raíz de x. Entonces esto nos queda límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x. Multiplicamos y dividimos por 1 más raíz de x, que es el conjugado. Perdón, aquí escribí x, pero aquí va 1. Que es el conjugado de esto y nos queda 1 más raíz de x. 1 menos x. Entonces acá, resolviendo esta diferencia de cuadrados, nos queda que esto es igual, voy a seguir por acá abajo, el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x dividido sobre 1 menos x multiplicado por 1 más raíz de x. Se cancela este con este término y nos queda que esto es el límite cuando x tiende a 1. Momento que está guardando. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más raíz de x. Bueno, aquí se r de más. Entonces, esto aquí es igual. Esto es igual a 1. ¿Sí? A 1 medio, perdón. Esto es igual a, por propiedades de los límites, a 1 sobre 1 más la raíz del límite cuando x tiende a 1 de x, que es igual a 1 medio. Nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que la función seno de x, voy a poner aquí un comentario, la función seno de x tiene dominio, todos los reales, dominio igual a todos los reales, voy a escribir dom igual a los reales, y la imagen es igual al intervalo menos 1, 1. Eso nos dice que la función inversa, la arcoseno, de hecho acuérdense que la función seno solo es invertible de menos pi medios a pi medios porque tiene como esta forma de acá a acá, más o menos se ve así, siendo este el origen, y solo ahí la podemos invertir porque aquí es inyectiva, pero si ya nosotros nos vamos, pasamos acá, este sería menos pi medios. Menos pi medios, si nosotros pasamos ya no sería inyectiva, ahí estas se ve en la gráfica de que si trazamos rectas horizontales podemos cortar a la función en más de un punto. Entonces no es inyectiva, entonces de menos pi medios a pi medios es que es inyectiva. Pero bueno, lo importante es que la imagen es el menos 1, 1. Entonces la función arcoseno, su dominio, es igual al intervalo menos 1, 1. Solo les hacía ese comentario para que vieran
de que el 1 medio, que es el límite este, pertenece al dominio de arcoseno. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante porque uno de los teoremas anteriores nos decía de que las inversas de las funciones trigonométricas eran invertibles en todo su dominio. Entonces, este es un punto, el 1 medio es un punto del dominio del arcoseno, por lo tanto, arcoseno invertibles no, eran continuas en todo su dominio. Aquí nos dice, las siguientes funciones son continuas en todo su dominio, incluyendo las inversas de las funciones trigonométricas. Entonces, la función arcoseno es continua en el punto 1 medio, por lo tanto, tenemos la hipótesis del teorema anterior. La f, que es la función arcoseno, en nuestro ejemplo, es continua en el límite, que es 1 medio, porque es un punto de su dominio, y las inversas de las funciones trigonométricas son continuas en todos los puntos de su dominio. Entonces ya tenemos la hipótesis, entonces podemos decir que esto es igual a arcoseno del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Pero ya este límite lo calculamos abajo. Nos dio que esto es 1 medio, entonces esto es igual a arcoseno de 1 medio, que es igual a pi sextos. Pi sextos es arcoseno de 1 medio. Y ya así hemos aplicado el teorema de la continuidad de funciones, de la composición de funciones, o de la función compuesta. Continuidad de la función compuesta. No le puse ni nombre, pero si quieren tener alguna referencia para mencionar este teorema, es teorema de la continuidad de la función compuesta. Ok, entonces hemos terminado este ejemplo. Ahora, podemos no, eso no es continuidad de la función compuesta, es el límite de la función compuesta. Este teorema no nos habla de continuidad, nos habla del límite. Estoy distraído, perdón, es que estaba pensando límite de la función compuesta, es que estaba pensando en el teorema que viene, que es el que nos habla de la continuidad de la función compuesta. Perdón. Entonces tenemos déjenme, teorema, ahora sí, continuidad de la función compuesta. Ahora sí. Pero fíjense, ese teorema tampoco es que esté completamente desconectado de continuidad, porque para aplicar el límite, para decir que el límite de f evaluado en g es f evaluado en el límite de g, necesitamos tener que sea continua en el punto. Y f tiene que ser continua en el punto donde la vamos a evaluar. Ahora sí, vamos a escribir el teorema de la continuidad de la función compuesta. Teorema. Si g es continua en A, y f es continua en g de A, entonces la compuesta, g compuesta con f
es continua en A. Eso es lo que nos dice el teorema de la continuidad de la función compuesta. Nos dice que si tenemos una función g que es continua en A, bueno, pensémoslo con diagramas, tenemos f que va de acá a acá, esta es nuestra función f, tenemos nuestra función g, entonces tenemos un punto A y queremos saber, no, perdón, es al revés, primero aplicamos g y después aplicamos f, g compuesta con f. Entonces queremos saber si la compuesta es continua en A. Para ser continua en A, tiene que ser primero la función f, que es la primera que vamos a aplicar, debe ser continua en ese punto. Y después, la función g, que es la primera que vamos a aplicar, debe ser continua en el punto A. Y después la función f debe ser continua en g de A. Es lo que nos dice. Si g es continua en A, y f es continua en g de A, entonces la composición que va de acá hasta acá, g compuesta f, es continua en A. Eso es básicamente lo que tenemos. Vamos a ver la prueba. La prueba es muy sencilla, entonces no nos quita mucho tiempo. Prueba. Si tomamos que g es continua en A, el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a g de A. ¿Sí? Y entonces, como f es continua en g de A, llamémoslo b, en g de A igual a b, entonces nosotros podemos aplicar el teorema anterior, el del límite, que nos decía de que si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a A de f evaluada en g de x, si nosotros podíamos comprobar de que f era continua en en el límite cuando x tiende a A de g de x, que en este caso es g de A, por la hipótesis de que g es continua en A. Entonces, si nosotros podíamos comprobar de que f es continua en el límite cuando x tiende a A de g de x, o sea, esto es lo mismo, estas dos cosas son lo mismo, son exactamente la misma cosa, esto y esto. Entonces, el teorema nos decía de que el límite cuando x tiende a A de f evaluado en g de x es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a A de la función f de x, de la función g de x, perdón, que es lo mismo que f evaluado en g de A. ¿Ok? Entonces, eso prácticamente nos está diciendo ya que la compuesta también es continua, porque el límite cuando x tiende a de g compuesta con f es lo mismo que g compuesta con f evaluada en A. Y esa es la demostración, pero aplicando el teorema anterior, el que nos hablaba del límite de la composición. Bueno, ahora vamos a seguir con un par de ejemplos. Y lo primero es que vamos a encontrar
¿Dónde son continuas las siguientes funciones? ¿Qué funciones? La función h de x igual a seno de x cuadrado y la función f de x igual a logaritmo de 1 más coseno de x. Entonces fíjense que la función esta que tenemos acá son dos, ¿verdad? Es la función seno evaluada en x cuadrado. Esto es una composición de funciones. Como las polinomiales son continuas en todos los reales, la que está aquí adentro es continua en todos los reales, y como el seno es continua en todos los puntos, eso lo vimos hace un par de ejemplos. Entonces la composición es continua en cualquier punto. ¿Sí? Porque el teorema nos dice de que si G es continua en A y F es continua en G de A, entonces la composición es continua en A. Entonces esta es continua en todos los reales. La primera función. Ahora la del inciso B. Bueno, lo que pasa es que en el inciso B debemos ver los puntos en los cuales tiene problema. O sea, nosotros sabemos que esta función es continua porque es una constante, la coseno es continua en todos los reales, la constante 1 es las funciones constantes son continuas, en particular son polinomiales, son continuas en todos los reales, se es continua en todo R. Pero, a diferencia de acá, la seno la podemos evaluar en cualquier lado. Aquí la logaritmo no la podemos evaluar en cualquier lado. Entonces, sabemos que esta es continua en todos los reales. Logaritmo natural es continua en su dominio, que es el 0 más infinito. Y entonces nos interesa ver esta cosa nos interesa ver dónde esto se hace 0 o dónde esto es negativo. Entonces si tenemos 1 más coseno de x es menor o igual que 0, si y solamente si coseno de x es menor o igual a menos 1. Sabemos que el coseno de x nunca puede ser menor que menos 1. ¿Sí? Porque la imagen del coseno está entre 1 y menos 1. O sea, coseno de x se mueve menor o igual que 1, mayor o igual a menos 1. Entonces, si los x tales que esta cosa se indetermina, que no podemos evaluar al logaritmo, son aquellos valores en los cuales coseno de x es igual a menos 1, esto es sí, solo sí, x, coseno de x es igual a menos 1. Menor no puede ser. Y los valores para los cuales la función coseno de x es igual a menos 1 son los múltiplos impares de pi. O sea, x igual a 2n más 1 por pi.
Eso se lo puedo ilustrar con la gráfica de la función coseno. Si nosotros tenemos por acá la gráfica del coseno, ustedes podrán ver, vamos a poner por acá pi, por acá 2pi, coseno va, la gráfica va a ir por acá. Entonces fíjense, pi es menos 1, pero también es menos pi. Acá sería menos 2pi. Acá sería menos pi. Y en 2pi pasa esto, pero volvemos a bajar y acá en 3pi vuelve a dar menos 1. Aquí da menos 1 en menos 3pi. En 3pi, en pi da menos 1. Y en menos pi da menos 1. En menos 3pi da menos 1. O sea, en los múltiplos impares de pi da menos 1. Voy a borrar eso, quedó muy fea esa gráfica, pero solo para ilustrarles qué es lo que pasa ahí. Y entonces podemos decir que la función, esta logaritmo natural de 1 más coseno de x, es continua en todos los reales menos los puntos de esta forma. Entonces f es continua los que son de la forma 2n más 1 por pi con n corriendo en z. ¿Por qué? Por el teorema anterior de la función compuesta. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se ve el comportamiento de esa función. Aquí está pi, aquí está 2pi, acá está 3pi, acá está menos 2pi, acá está menos 3pi. Ahora sí, fíjense, en los múltiplos impares, en pi, en 3pi, en menos 3pi, es donde tenemos las discontinuidades. Entonces, continuamos con el siguiente teorema. El teorema del valor intermedio. Tiene nombre propio. Teorema Entonces, sea f una función continua, en el intervalo cerrado AB y sea n un número entre f de A y f de B. Voy a escribirlo así, n un número entre f de A y f de B. Donde f de A es distinto de f de B. Entonces, existe un número C, está guardando, existe un número C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que
f evaluado en c es igual a n. ¿Qué es lo que nos está diciendo el teorema? Eso lo podemos ver aquí. En esta gráfica podemos ilustrar qué es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que si nosotros tenemos una función continua, por ejemplo esta grafiquita de aquí, y nosotros tomamos continua en un intervalo cerrado AB, por ejemplo este intervalo que tenemos acá, entonces nosotros vemos que la gráfica de la función toma todos los valores entre f de a y f de b. Es lo que nos está diciendo. Aquí dice, el teorema del valor intermedio establece que una función continua toma cada valor intermedio entre los valores de la función f, en f de a y f de b, ¿sí? Entre los valores de f de a y f de b. En otras palabras, si nosotros tomamos cualquier punto, fíjense, lo que nos está diciendo es, tómate un valor que esté entre f de b y f de a siempre y cuando ese no sea un intervalo degenerado, ¿sí? Sino que, o sea, que no sea un intervalo que tiene un punto, por eso nos pide que f de a sea distinto de f de b. Si te puedes tomar un valor entre f de a y f de b, teniendo en cuenta de que esto es un intervalo que no es solo un punto, entonces tú siempre vas a poder encontrar un valor c del cual n es imagen. N es igual a la imagen de ese c. Y eso es gracias a que la función es continua. A veces ese c no tiene que ser único, pueden haber varios. Fíjense, por ejemplo, en esta primera gráfica, me tomo un valor n entre f de a y f de b. Y encuentro de que él viene de este c, de un único valor. ¿Sí? Este es el punto de coordenadas c, n. C, f de c, pero f de c es n. Este punto. Él viene de ese valor. Ahora pueden haber varios, por ejemplo, en esta otra gráfica que tenemos acá, C es la imagen de N es la imagen de C1, también es la imagen de C2 y también es la imagen de C3. Y en ese caso lo que vemos es que de todos modos logramos visualizar que la función es continua, que la función, en ambos casos logramos visualizar que para un valor que tomamos entre f de a y f de b existen preimágenes. ¿Sí? ¿Qué debemos tener para que eso se satisfaga? Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB y que tomemos un valor entre f de a y f de b siempre y cuando f de a y f de b sean distintos, es decir, que ese intervalo no sea un punto. Entonces, si nosotros tenemos eso, el teorema del valor intermedio nos dice que para cada n que tomemos entre f de a y f de b, existe un c tal que f de c es igual a n, o sea, existe una preimagen. Nosotros podemos pensar como que, aquí tenemos otra gráfica del teorema de valor intermedio, podemos pensar como que gráficamente lo que nos dice es que si nosotros tomamos una recta horizontal que pasa por cualquier valor n que tomemos entre f de a y f de b, esa recta horizontal a fuerza corta a la gráfica. Lo voy a escribir porque eso es muy interesante, muy chévere poder verificar eso geométricamente. El teorema nos garantiza que para todo n que tomemos en el intervalo f de a, f de b, con
f de a distinto de f de b. La recta y igual a n corta la gráfica de la función en al menos un punto. Supongamos que tenemos una función discontinua, no continua sino discontinua. Yo les quiero ilustrar para que vean eso de la recta horizontal, cómo funciona de chévere. Tenemos una función discontinua. Ahí está, la voy a graficar. Entonces tenemos, qué sé yo, trazamos por acá una función discontinua muy sencilla. Esta función de acá, que luego continúa por acá. Esta función. Un momento. Fíjense, esta función es discontinua en el intervalo, podemos decir que no es continua, porque no es continua digamos, en el intervalo 1 a 3. Entonces, esta f de x no es continua porque para ser continua en un intervalo debe ser continua en todos los puntos del intervalo. Y existe un punto del intervalo en x igual a 2 en el cual hay una discontinuidad. Entonces, f no es continua en 1 a 3, ¿sí? Pues tiene una discontinuidad en x igual a 2. Entonces fíjense lo interesante, nos tomamos f de 1, acá está, es esta altura, este es f de 1, f de 3, acá está, lo podríamos visualizar como por acá, esta otra altura. ¿Y qué es lo que tenemos? Que si nos tomamos un valor, tomemos n aquí, entre f de 1 y f de 3, y trazamos la recta horizontal que pasa por ese valor, miren que no me gustó que ese n quedó así. Entonces tomamos la recta horizontal que pasa por n. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que no corta la gráfica de la función. ¿Y eso es por qué? Porque la función es discontinua. Es decir, para funciones discontinuas podemos verificar eso. De que si tenemos un intervalo cerrado AB y tomamos un punto que esté entre f del extremo A y f del extremo B, con f de A distinto de f de B, así como tenemos aquí, podemos encontrar puntos n tal que la recta no corta la gráfica de la función. Mientras que las funciones continuas no podemos verificar eso. O sea, siempre va a cortar, que es lo que nos dice el teorema. Nos dice, si A es una función continua en el intervalo AB y N es un elemento entre f de A y f de B, donde f de A es distinto de f de B, entonces existe un número C tal que C en el abierto, tal que f de C es igual a n. Y esto gráficamente se ve es teniendo en cuenta que la recta que pasa por n corta la gráfica de la función en un punto. Ahora vamos a aplicar el teorema del valor intermedio para un ejemplo.
en un ejemplo. Vamos a aplicar el teorema del valor intermedio en un ejemplo. Consideremos la ecuación el ejemplo dice así: muestra que existe una raíz del polinomio cuatro x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2. P de x igual a esto. Recordemos que una raíz es un 0. O sea, un valor de x que hace 0 al polinomio. Muestra que existe una raíz del polinomio P de x igual a 4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2 entre 1 y 2. Entonces, fíjense. Nosotros estamos buscando un momento que está guardando. Nos interesa encontrar una solución de la ecuación f de x igual 0. Fíjense que acá tenemos de que f evaluada en 1 es igual a 4 menos 6 más 3 menos 2, que es igual a menos 1, que es un número negativo. Y tenemos que f evaluado en 2 es igual a 32 menos 24 más 6 menos 2, que es igual a 12, que es un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que f en 1 es negativo y f en 2 es positivo. Entonces, ¿qué tenemos? De que f de 1 es menor que 0 y 0 y f de 2 es mayor que 0. O sea, tenemos esto que está aquí. Entonces nosotros sabemos por el teorema anterior que si nosotros nos tomábamos un valor que estuviera entre la imagen de A y la imagen de B, por ejemplo aquí ese valor sería el 0, este sería nuestro n, entonces debía existir, por teorema anterior, teorema del valor intermedio, bueno, y teniendo en cuenta la otra hipótesis, ¿no? De que la función con la que estamos trabajando es una función continua en todo R. O sea, en particular es continua en el intervalo 1, 2. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un C en el intervalo abierto 1, 2, porque así nos dice el teorema, tal que f de c es igual a 0. Y ya,